Sean bienvenidos a nuestro servicio dominical. Espero que la semana que terminó hayan estado siempre alegres, orando sin cesar y dando gracias a Dios en toda situación, porque esa es su buena, agradable y perfecta voluntad para todos nosotros. Y espero que hoy también estén alegres, expectantes por escuchar a Dios. Dios habla a través de la Biblia, su palabra. Por eso les recomiendo tener siempre un ejemplar de la Biblia a la mano. Y les recomiendo disponer los elementos necesarios para la Cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo. Yo leo la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Si ustedes no tienen esa versión o no tienen Biblia, por favor sigan mi voz y los textos que colocamos en la pantalla. Es bueno que estemos unidos al momento de la lectura. Muy bien, vamos hoy a la palabra de Dios en Proverbios 24, la primera parte del verso 16. Proverbios 24, la primera parte del verso 16. Y espero que bien alegres lo lean conmigo. Dice así: porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Padre, gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos habla, que lo hace con profundidad, pero con muchísima sencillez. Te agradecemos porque no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón y transforma nuestro ser interior. Por eso te estamos escuchando, Señor, para ser transformados por el poder de tu palabra. En tu nombre bendecimos a todas las personas que te van a escuchar. De manera especial nos alegramos por aquellas que lo van a hacer por primera vez. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, mis labios, para predicar solo lo que tú nos quieres predicar hoy. En Cristo Jesús, amén y amén. Porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. El plan de Dios, por supuesto, no es que estemos tropezando constantemente, no se trata de eso. Dios sabe que por nuestra naturaleza caeremos, tropezaremos. Pero aquí lo que Dios nos está es animando a no quedarnos postrados, a no quedarnos en el piso. Lo que está diciendo es que podemos caer, incluso podemos caer muchas veces, pero que de la mano de Él nos volveremos a levantar, porque dice el justo, y nosotros, ustedes y yo, hemos sido justificados por la obra redentora del Señor Jesús. Entonces, Dios sabe, por nuestra naturaleza podemos caer, pero Él quiere que no nos quedemos en el piso, sino que nos levantemos de la mano de Él. Y además nos promete que la segunda vez que nos levantemos, o la segunda oportunidad que tomemos, o al levantarnos, tendremos mayor éxito. Será mejor nuestra vida. No lo digo yo, está en Ageo 2:9. Ageo 2:9. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor de los ejércitos. Como les dije, ustedes y yo hemos sido justificados mediante la obra redentora del Señor. Por eso podemos apropiarnos de esa palabra. 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas podrá levantarse. Y cuando se levante de la mano de Dios, el esplendor de la segunda casa será mayor. Y además habrá paz, habrá tranquilidad, porque nos levantamos de la mano de Dios. Nos levantaremos en bendición. Le he puesto por título a la prédica: levantarse después de caer. Levantarse después de caer. Y vamos a utilizar la historia de la reconstrucción del templo
de Jerusalén, narrada por Esdras. Un ejemplo de levantarse, de reconstruir después de caer. El pueblo de Israel vivió la destrucción del templo por parte de los enemigos. Además, como pueblo, fue llevado cautivo y esclavizado por el ejército invasor. Permaneció muchos años en el exilio producto de la desobediencia a Dios, por no hacer las cosas como Dios les había ordenado. Pero Dios usa al rey Ciro de Persia para que dejara volver al pueblo a Jerusalén, para que reconstruyera el templo. Esdras 1:1-3. Esdras 1:1-3. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor, ¿quién? El Señor movió el espíritu del rey para que promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, suba a Jerusalén a construir el templo del Señor Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios los acompañe. ¿Quién mueve el corazón del rey? Dios. Dios mueve el corazón del rey para que deje ir al pueblo a construir el templo. El rey dice que él quiere construirle el templo y que por eso ordena que el pueblo vaya. Pero realmente quien movió el corazón del rey fue Dios. Si no, de otra manera no lo hubiera hecho. Y ordena que el pueblo se traslade, es decir, los deja volver, salir del cautiverio e ir a construir el templo. Y ahí podemos sacar varias lecciones para responder preguntas que siempre nos surgen. ¿Cómo logramos esa reconstrucción? ¿Cómo logramos ese pararnos de la mano de Dios, levantarnos de la mano de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que dejar de hacer? Y por supuesto, ¿qué beneficios, qué bendiciones nos trae? Es lo que me gustaría que ustedes y yo aprendamos hoy a la luz de la palabra de Dios. Y encuentro varias cosas. Lo primero, levantarse después de caer requiere, en primer lugar, no apresurarse. No apresurarse. Somos muy dados a apresurarnos. Obvio, no quiere decir que si caemos nos quedemos en el piso a ver cuándo nos tenemos que levantar. No, pues seguramente nos levantamos de la mano de Dios, pero no nos apresuramos otra vez frente a la razón por la cual que caímos, o frente al hecho que nos hizo tropezar, o frente a la obra que perdimos, o frente a la relación que perdimos. No apresurarse en volver a reconstruir. Vuelvo a aclararlo para que no quede duda. No estoy diciendo que si nos caemos nos quedemos en el piso sin apresurarnos. No, seguramente por instinto nos vamos a levantar. Pero acuérdense que tenemos que levantarnos de la mano de Dios para reconstruir la segunda, que será más esplendorosa que la primera. Entonces ahí es donde no tenemos que apresurarnos. Eclesiastés 5:2. Eclesiastés 5:2. No te apresures. No te apresures ni con la boca ni con el corazón a hacer promesas delante de Dios. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Somos muy dados, como les dije hace un momento, a apresurarse, a apresurarnos. Como les dije, no es que no nos tengamos que levantar, lo vuelvo a repetir para que no quede duda.
nos levantaremos. Pero si vamos a reconstruir de la mano de Dios, no podemos apresurarnos. No podemos apresurarnos a reconstruir lo perdido. Somos muy dados, por ejemplo, si hemos roto una relación sentimental, queremos ya buscar otra relación inmediatamente. Y el Señor dice, no te apresures. Si hemos fracasado en un emprendimiento, queremos inmediatamente arrancar con otro emprendimiento. Y el Señor dice, no te apresures. No te apresures. Para levantarnos correctamente de la mano de Dios, debemos no apresurarnos. Veamos cómo lo hizo el pueblo. Esdras 3:8. Esdras 3:8. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yesúa, hijo de Josadac, junto con el resto de sus parientes que eran sacerdotes, y con los levitas y con todos los que habían regresado del cautiverio, atención, comenzaron la reconstrucción del templo de Dios en el mes segundo del segundo año de haber llegado a Jerusalén. ¿Se apresuraron? No. Llegaron y se tomaron 2 años y 2 meses para iniciar la reconstrucción del templo. 2 años y 2 meses. Ahora, el relato bíblico no dice que se demoraron ese tiempo porque hubo inconvenientes, porque se le presentaron problemas. Simplemente dice, esperaron 2 años y 2 meses. Ahora, podemos imaginar qué estuvieron haciendo. Seguramente inspeccionando las ruinas del templo, calculando los costos de la reconstrucción, viendo qué materiales requerían, cómo sería la obra, cómo organizarse como pueblo, haciendo planes para remover los escombros, haciendo planes para iniciar la obra. Esperaron 2 años y 2 meses. No debemos apresurarnos a reconstruir. No debemos. Tenemos que pensar bien, consultar con Dios, mirar cuáles fueron las causas de la caída, dónde tropezamos, para no volver a repetir la historia. Proverbios 19:2. Proverbios 19:2. El afán sin conocimiento es bueno. El afán sin conocimiento no es bueno. Voy a volverlo a leer porque lo leí mal. El afán sin conocimiento no es bueno. Mucho hierra quien mucho corre. Más claro no puede ser. Nos afanamos sin el conocimiento y eso no es bueno. Vamos a fallar por mucho correr. Entonces, así como el pueblo se demoró 2 años, 2 meses, seguramente meditando las causas de la destrucción del templo, viendo los escombros, evaluando cómo sería la reconstrucción. Nosotros no debemos correr, tenemos que ser calmos. Y como les dije, mirar dónde tropezamos, cuál fue el problema, cuál fue la razón, para no volver a caer en lo mismo. Y para hacer una reconstrucción, un levantarse de la mano de Dios. De la mano de Dios. En Proverbios 21:5 dice que los planes bien pensados, y eso requiere tiempo. Pensar bien requiere tiempo, no es de afán. Los planes bien pensados son los que nos producen ganancia. Y por el contrario, los apresurados, los que hacemos de afán, pobreza, porque como dice el versículo anterior, mucho hierra quien mucho corre. Entonces, si nos vamos a levantar de la mano de Dios, lo primero que debemos hacer es no apresurarse. No apresurarse. Lo segundo, aceptar ayuda. Aceptar ayuda. Eclesiastés 4:9-10. Eclesiastés 4:9-10. Mejor son 2 que 1,
porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Dios nos advierte que para levantarnos vamos a necesitar ayuda. Es preferible tener ayuda. Hacerlo solo será mucho más difícil y mucho más demorado. Ahora, de hecho, muchas veces caemos por no aceptar ayuda, porque somos orgullosos y no queremos que nadie nos ayude. Y nos embarcamos solos y de pronto, si hubiéramos tenido la ayuda, el consejo de alguien, no hubiéramos caído. Y el Señor dice, mejor son dos que uno, obtienen más fruto, y si el uno cae o si caen, el uno levanta al otro. Y dice, ay de aquel que no tiene quien lo levante. Necesitamos ayuda. Somos muy dados a no recibir ayuda, no a buscar ayuda. Y debemos confiar en que Dios nos dice, es mejor dos que uno. Veamos lo que dice Esdras 1:4-8. Está hablando el rey, por supuesto, ¿no? También ordenó que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden. Está dando todas las órdenes. Dice, también ordenó que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayudes, atención, dándoles plata y oro, bienes y ganado, y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Entonces los jefes de familia de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo espíritu Dios puso el deseo de construir el templo del Señor, se dispusieron a subir a Jerusalén. Todos sus vecinos los ayudaron con plata y oro, bienes y ganado, objetos valiosos y todo tipo de ofrendas voluntarias. Y el texto no dice que ellos lo rechazaron, sino que recibieron la ayuda. Recibieron toda la ayuda que sus hermanos les dieron. Por orden del rey, porque Dios había movido el corazón del rey para que diera esas órdenes. Pero lo importante es que el pueblo acepta la ayuda. ¿Qué hubiera pasado si dice, no, gracias, muy amables? Pues no sé si hubieran podido reconstruir el templo o si hubieran demorado. Pues si era el plan de Dios reconstruir el templo, seguramente el Señor lo hubiera hecho. Pero nos está dando una lección, hay que recibir ayuda. Hay que recibir ayuda. Continuemos leyendo. Además, el rey Ciro hizo sacar los utensilios que Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén. Después de destruir el templo, se llevaron todo lo que había valioso, junto con el pueblo se lo llevaron. Se habían llevado del templo del Señor en Jerusalén y había depositado en el templo de su Dios. Ciro, el rey de Persia, los entregó a su tesorero Mitridates, el cual los contó y se los pasó a Sesbazar, gobernador de Judá. También el rey ordena, movido por el Espíritu Santo, a devolver lo que era del templo de Jerusalén. Y el pueblo le dice, no, eso ya estuvo por allá en otro lugar, en otro templo. Ya no lo recibimos, no. Lo reciben, porque son mejor dos que uno. Son mejor dos que uno. Y toda ayuda, toda buena dádiva, toda perfecta bendición provienen de Dios. Dios usa canales, personas para bendecirnos. Él lo podría hacer de manera directa, pero Él quiere que estemos como comunidad. Y entonces habrá personas que nos ayudan. Podemos pedir ayuda y recibirla, porque muchas veces nos la ofrecen y no la recibimos. Y ese no recibirla muchas veces es por orgullo. A veces ni siquiera contamos que nos caímos.
Esdras 6, 8, 10. También he decidido que ustedes deben prestarles ayuda. Le está hablando ahora a los gobernadores del territorio de él, sufragando los gastos de la reconstrucción del templo con los impuestos que la provincia al oeste del río Éufrates paga al tesoro real. Ordena también que se le dé contribución de parte del gobierno. Y acuérdense que fue el que los esclavizó. Y el pueblo no dice, no, esa plata no, eso está maldita. No. Requieren la ayuda y la reciben. Sigamos leyendo. No se tarden en pagar todos los gastos para que no se interrumpan las obras. Además, todos los días, sin falta, deberán suministrarles becerros, carneros y corderos para ofrecerlos en holocausto al Dios del cielo, junto con trigo, vino, aceite y todo lo que necesiten, según las instrucciones de los sacerdotes que estén en Jerusalén. Muy bondadoso el rey, ¿no es cierto? Pero además él sabía por qué lo hacía. Mire, así podrán ellos ofrecer sacrificios gratos a Dios del cielo y rogar por la vida del rey y de sus hijos. El rey no era bobo, sabía a quién recurrir. Dice, que Dios me proteja, que los sacerdotes oren por mí, y ordena que se les entregue todo lo necesario para el sacrificio. Como les digo, nosotros muchas veces rechazamos la ayuda. Somos muy dados a calificar negativamente las ayudas. Si vienen de algún particular, de algún amigo, de algún familiar, pensamos, ¿qué estará buscando? Si viene del gobierno, de esto tan bueno no dan tanto. Se nos olvida, vuelvo a repetir lo que he dicho muchas veces, toda buena dádiva, toda perfecta bendición vienen de Dios. ¿Que nos la trae por intermedio de diferentes personas? Bueno, démosle gracias a Dios y bendigamos a las personas, porque son los canales que Él ha usado para bendecirnos. Ahora, muchas veces decimos, no, pero esta persona lo que estará buscando es hacerme mal. Y es posible que haya personas que se nos acerquen para sacar provecho, para hacernos mal. Pero Dios nos dará discernimiento para darnos cuenta que esas personas vienen con mala intención. Lo hizo con el pueblo de Israel y lo hace con nosotros. Esdras 4:1-3. Esdras 4:1-3. Cuando los enemigos del pueblo de Judá y de Benjamín se enteraron de que los repatriados estaban construyendo el templo del Señor, Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de familia y les dijeron, atención, permítannos participar en la reconstrucción, pues nosotros, al igual que ustedes, hemos buscado a su Dios y le hemos ofrecido holocaustos desde el día en que Asarjadón, rey de Asiria, nos trajo acá. Atención. Pero Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de las familias de Israel le respondieron, no podemos permitir que ustedes se unan a nosotros en la reconstrucción del templo de nuestro Dios. Nosotros solos nos encargaremos de reedificar el templo. ¿Por qué rechazaron la ayuda? Porque Dios les dio discernimiento. Eran enemigos, no eran amigos, no venían con buenas intenciones. Y si lo hizo con el pueblo de Israel, también lo hará con nosotros. Si alguien viene con una ayuda con malas intenciones, Dios nos va a advertir. Y no hallaremos paz y no la recibiremos. Entonces, necesitamos ayudas. Son mejor dos que uno. Si caen, el uno levantará al otro. Toda buena dádiva, toda perfecta bendición vienen de Dios. Todo lo bueno proviene de Dios. Lo he repetido muchas veces, ahora lo voy a leer en la palabra de Dios. Santiago 1, 16, 17.
Santiago 1, 16, 17. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumberas celestes y quien no cambia ni se mueve como las sombras. Más claro no puede ser. Lo bueno, lo perfecto proviene de Dios. Entonces levantarse después de caer requiere no apresurarse, aceptar ayuda. Y en tercer lugar, que es lo que siempre debemos hacer desde antes y después, adorar a Dios. Adorar a Dios siempre, siempre. Lo dejo de último para cerrar la prédica, pero debería ser el primer punto. Y prácticamente el único punto, porque si adoramos a Dios, Él nos va a guiar en todo lo demás. Pero pues lo dejo así para cerrar, porque es el punto más importante, adorar a Dios. Habacuc 3, 17, 18. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas ni vaca alguna en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. Podemos parafrasear al profeta diciendo que aunque estemos caídos, aunque hayamos fracasado, aunque nos hayamos arruinado por culpa de nosotros, aunque nos hayamos quebrado, aunque hayamos perdido relaciones sentimentales, nos regocijaremos en Dios. Nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Muchas veces culpamos a Dios de lo que nos pasa. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, ¿por qué permites esto? Tratando de culparlo a Él, como diciéndole, si tú hubieras metido la mano no hubiera pasado. Se nos olvida que Dios nos da libertad. No somos títeres en la mano de Dios. Nos dio libre albedrío. Tomamos nuestras propias decisiones. Y muchas veces vamos a caer. Pero Él dice, de mi mano se van a levantar. Entonces no debemos culpar a Dios de nuestros fracasos. Debemos sacar las lecciones que Él quiere que saquemos de esos fracasos. Si Él lo permite es porque nos quiere hacer crecer, madurar, y que esa segunda casa sea más esplendorosa que la primera. Nunca, nunca los fracasos, las caídas son ocasionados por Dios. Son siempre producto de nuestras decisiones o decisiones de terceros o desastres naturales. Pero nunca provienen de Dios. Pero siempre debemos orar. Siempre. Veamos Esdras 3:6. Esdras 3:6. Miren lo importante. Vimos que el pueblo se demoró 2 años y 2 meses para empezar la reconstrucción. Y miren lo que dice Esdras 3:6. A pesar de que aún no se habían echado los cimientos del templo. Sí, no se había empezado la reconstrucción. No se había hecho nada. Dice, a pesar de que aún no se habían echado los cimientos del templo, desde el primer día del mes séptimo, el pueblo comenzó a ofrecer holocaustos al Señor. Es decir, el pueblo adoró a Dios con el templo en ruinas. Con el templo en ruinas. Sin haber movido ningún escombro ni haber echado cimientos del nuevo, nada. Pero ya Dios merecía la adoración. Y es lo que ustedes y nosotros debemos hacer. Nos caímos, nos levantamos de la mano de Dios, pero siempre adorándolo a Él, siempre, siempre. Señor, no sé por qué me caí, no conozco las causas, las voy a averiguar con tu ayuda, pero te alabo, Señor, porque todo lo bueno proviene de ti
y porque de tu mano me voy a levantar, voy a aprender, voy a salir fortalecido. Adoraron a Dios siempre. Dieron gracias a Dios en fe. Es lo que ustedes y yo debemos hacer. Si le damos gracias a Dios cuando recibimos las bendiciones, pues perfecto. Pero cuando no tenemos nada, cuando estamos en la ruina, cuando estamos caídos y adoramos a Dios, le estamos adorando en fe. Le estamos diciendo, Señor, pese a esta situación, creo plenamente en ti, Señor. Sé que lo que tú tienes para mí es lo mejor. Y de tu mano me voy a levantar. El Señor les había prometido la reconstrucción del templo. Estaban viendo ruinas, pero aún ahí estaban adorando a Dios. Sabían que Dios iba a cumplir su promesa. Y si Dios nos dice 7 veces podrá caer el justo, pero tantas más se levantará porque lo hacemos de su mano, pues Él lo va a cumplir. Debemos adorar siempre, antes, durante y después. Siempre adorar a Dios. Él es el que nos salva, Él es el que nos da la fuerza. Éxodo 15:2. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. Siempre adorando a Dios, siempre. Tenemos muchos motivos para adorarlo. ¿Por quién es Él? Sabiendo quién es Dios, tenemos que adorarlo, el Dios todopoderoso, el omnisciente, el que nos ama a pesar de que nos conoce. Tenemos muchos motivos para adorarlo. El Dios todopoderoso, el que puede mover lo que quiera, el que puede crear cosas nuevas para nosotros. Primer libro de Crónicas 29, 11, 13. Primer libro de Crónicas 29, 11, 13. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y estás por encima de todo. De ti proceden todas las riquezas y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos está la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Motivos para alabar a Dios, para adorarlo, siempre. Ahí están. Ojalá guardáramos esos versos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros celulares. ¿Por qué lo vamos a adorar? ¿Por qué lo vamos a alabar? Ahí está. Por la grandeza, por su poder, porque todo lo domina, porque es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cualidades de Dios. Y dice, por eso, Dios nuestro, por eso te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Nos vamos a levantar después de caer, porque Dios quiere que así sea, y lo haremos de la mano de Él. No apresurarse, aceptar ayuda, adorar siempre, siempre a Dios. No tengo nada más que decir, iglesia. Creo que Dios ha sido lo suficientemente claro, como siempre, con nosotros, a través de su hermosa palabra. Si ustedes creen que Dios habló a sus corazones, yo voy a hacer un resumen en la propia voz de Dios, porque voy a usar versículos que utilicé para la prédica, por supuesto tomados de la Biblia. Y los organizo en forma de carta porque siempre he creído que la Biblia es una carta de amor de Dios para toda la humanidad. Entonces, escuchémosla hoy de parte de Dios. Si podemos convertirla en material de devocional para esta semana, sería muy bueno. Y compartámosla con otras personas que estoy seguro que como nosotros necesitan conocer del amor de Dios. Y pongámosla en práctica porque es la palabra de Dios. A quien anhela levantarse de mi mano,
7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. El esplendor de la segunda casa será mayor que el de la primera, y en ese lugar concederé la paz. No te apresures, el afán sin conocimiento no es bueno. Mucho hierra quien mucho corre. Mejor son 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Míos son la grandeza y el poder. Mío es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Yo estoy por encima de todo. Yo lo gobierno todo. Yo soy quien engrandezco y fortalezco a todos. Por eso tú me darás gracias y en mi glorioso nombre tributarás alabanzas. ¿Quién te ama? Dios. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Qué hermosa palabra nos has regalado hoy, Señor. Y gracias porque, además de hermosa, tu palabra es cuestionante. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos permite darnos cuenta en dónde estamos en nuestra relación contigo. Y Señor, siempre que te escuchamos, necesitamos doblegar nuestro corazón, ponerlo de rodillas y decirte, perdónanos. Perdónanos porque todavía nos falta. Pero Señor, gracias porque sabemos que tú iniciaste la obra en nosotros y que no la vas a abandonar. Al contrario, la vas a ir perfeccionando, como lo hiciste hoy, Señor, enseñándonos con amor, mostrándonos cómo podemos levantarnos de tu mano, porque tú quieres que el esplendor de esa segunda casa sea mayor que el de la primera y que vivamos en paz. Y nos recuerdas que no debemos apresurarnos en la reconstrucción, que debemos aceptar ayuda y que por encima de todo siempre, siempre, siempre tenemos que adorarte, recurrir a ti, Señor. Danos sabiduría, Señor, para que esa palabra que hoy nos has enseñado se grabe en nuestra mente, en nuestro corazón y obre a partir de hoy en nuestra vida, que a partir de hoy la pongamos en práctica. Y Señor Jesús, gracias. Gracias porque hoy estamos reunidos en tu nombre, te estamos escuchando, estamos hablando contigo, estamos disfrutando de tu presencia en medio de nosotros, gracias a la obra maravillosa que tú hiciste por toda la humanidad. Dejaste el cielo para venir a la tierra, nacer como uno de nosotros, pero sin pecar. Y tú que no conociste pecado, por amor a nosotros, decidiste cargar con toda nuestra maldad e ir a la cruz y allí morir por todos nuestros pecados y trasladarnos a nosotros toda tu justicia y toda tu santidad. Gracias por amarnos tanto. Nosotros también te amamos. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Amén y amén. Siempre tengo la esperanza de que hay personas que escucharon hablar a Dios hoy por primera vez y sintieron algo especial en su corazón. Dios dice que Él está a la puerta y llama, que si alguien oye y abre la puerta, Él va a entrar y va a tener comunión con esa persona. Va a comenzar una obra de santificación en esa persona, como lo hacen todos los creyentes. Y esa obra consiste en darnos el carácter de Jesús, que nos parezcamos cada vez más al Señor Jesús, cada día más amorosos, más bondadosos, más comprensivos, menos iracundos, menos impacientes. Y eso nos beneficia. Tenemos que abrirle la vida al Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Con una declaración de fe, que salga de lo profundo del corazón y si podemos hablar, la expresemos. Yo voy a hacer una oración guía. Si ustedes la quieren seguir, por favor, tomen cada frase, llévenla a su mente, pásenla a su corazón, créanla en su corazón y si pueden hablar, repítanla. Y así le habrán abierto la vida al Señor. Digamos todos juntos: Señor Jesucristo, yo confieso que tú eres Dios
que te hiciste hombre por mí, que moriste en la cruz por mis pecados y que hoy vives y reinas y estás a la diestra del Padre. Hoy abro la puerta de mi vida y te permito entrar. Lléname de tu amor, de tu paz, de tu alegría, de tu poder, de tu gloria. Quédate conmigo. Quiero caminar de tu mano. Gracias, Padre Celestial, por escuchar mi oración. Gracias, bendito Jesús, por perdonarme y salvarme. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú me das todo el poder de Dios. Amén y amén. Para quienes hicieron por primera vez su declaración de fe, les digo de todo corazón, es la decisión más importante y más sabia que han tomado en toda su vida, porque a partir de ahora no están solos. El Dios Todopoderoso habita en ustedes y nunca los va a dejar, jamás los va a abandonar. Nos gustaría, si ustedes desean hacerlo, que nos cuenten que hoy hicieron por primera vez su declaración de fe, escribiéndonos al WhatsApp o al correo electrónico que aparecen en pantalla. También, si tienen alguna pregunta adicional, por esos dos medios la pueden formular y con gusto estaremos atentos a darles respuesta. Muy bien, como iglesia vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, los recursos económicos para honrar a Dios con los diezmos y con las ofrendas. Lo podemos hacer de manera virtual a través de la página de la iglesia www.vidasproductivas.org. Allí encontramos un botón de pagos PSE por medio del cual podemos hacer los depósitos de diezmos y ofrendas. También en la página encontraremos toda la información sobre el número de la cuenta, el nombre del banco, de la cuenta de la iglesia, por si deseamos hacer una consignación directa en el banco o si deseamos inscribir la cuenta de la iglesia en nuestra cuenta para hacer transferencia directa. Si tienen algún inconveniente, por favor, consúltenos a través del WhatsApp y del correo electrónico y con mucho gusto les ayudaremos. Démosle gracias a Dios por esta oportunidad. Padre, te damos infinitas gracias por poderte honrar con los diezmos y con las ofrendas. Si lo podemos hacer es porque nos quedamos con el 90% de lo que tú nos has dado. Y un 90% bendecido y protegido de acuerdo con tu propia palabra. Porque en la Biblia tú afirmas que si te probamos con lo del diezmo, que si diezmamos, nos daremos cuenta que tú proteges nuestros frutos, nuestras cosechas del devorador. Y nos daremos cuenta también que abrirás las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Y Señor, quienes te estamos escuchando hoy, queremos esa protección y esa bendición para nuestros frutos, para nuestras cosechas. Por eso te pedimos que si hay algo en nosotros que nos está impidiendo diezmar, que seas tú mismo derribándolo ahora de nosotros, en el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Y Señor, para nosotros que somos los encargados de manejar estos dineros, yo te pido una mente pura, un corazón y unas manos limpias, para que esos dineros sean única y exclusivamente para tu obra, nunca para nuestro provecho personal. En Cristo Jesús, amén y amén. Espero, como les dije al inicio de la reunión, que hayan dispuesto los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo por la importancia que la cena tiene para el creyente. La instituyó el mismo Señor Jesús en la última cena. Y la dejó con un propósito claro, que lo recordemos a Él y que recordemos la obra que Él hizo por nosotros, la obra de salvación, de perdón de pecados, de justificación. Y también nos dejó una recomendación. Si vamos a celebrar que Él ya nos perdonó, que Él ya nos justificó, pues no hay razón de hacerlo estando
en pecado, estando en desacuerdo con Él. Entonces es el momento antes de tomar la cena de reflexionar si hay algo en nosotros que esté en desacuerdo con Dios, que sea pecado. Y es el momento de ir a Él y ponernos de acuerdo, confesarle nuestro pecado. Y Él es fiel y justo y nos perdona. Y voy a leer en la Biblia para corroborar lo que les acabo de decir. ¿Quién instituyó la cena y con qué propósito? Está en 1 Corintios 11, del verso 23 en adelante. Dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Señor, hoy una vez más te decimos gracias por dejarnos este recordatorio de la muestra de amor más grande que se ha dado por toda la humanidad. Tu sacrificio, Jesús, en la cruz. Al bendecir el pan, recordamos que tu cuerpo estuvo colgando en una cruz, ofrecido como sacrificio por nuestra libertad, por nuestra sanidad. Y al bendecir el vino, hacemos memoria del alto precio que pagaste por cada uno de nosotros. Derramaste toda tu sangre para darnos vida eterna, para darnos vida abundante aquí en la tierra. Gracias por amarnos tanto, Señor. Amén y amén. Podemos tomar la cena. Muy bien, iglesia, como acostumbramos a hacerlo domingo a domingo, nos despediremos en oración, dándole gracias a Dios. Pediremos una unción especial del Espíritu Santo para cada uno de nosotros y oraremos por sanidad. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos has regalado, Señor, y que nos ha servido para congregarnos en tu nombre, Señor, para alabarte, para bendecirte, darte toda la honra, toda la gloria, Señor, para escucharte y ser transformados por el poder de tu palabra. Te ofrecemos este tiempo como primicias del tiempo que comienzas a regalarnos hoy, primer día de la semana. Y Señor, cada día de esta semana, que en tu buena, agradable